Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor, alegres, gozosos, gracias a Dios, un año que se termina. ¿Ok? Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios, sobre todo en entender si realmente Dios me está hablando hoy a través de su palabra. Muchas veces escuchamos un mensaje y a veces escuchamos el mensaje más por la persona que lo está diciendo, que lo está hablando, y como que, ay, es que este hermano como que no. Cuando realmente Pablo nos dice, y más sobre todo le dice a Timoteo, ¿no? Quizás no nos diga a nosotros, pero a Timoteo sí le dijo que toda palabra es útil para redarguir, para instruir, para exhortar, para redarguir, y sobre todo, ¿qué? Para enseñar, ¿verdad? Bien, así en nuestros lugares vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y abra nuestros corazones a la palabra del Señor. Padre amado, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí. Y queremos, Señor, reunidos como hermanos, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. La hemos leído, Señor, y en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar, haciéndonos ver qué es lo que tienes tú para nuestras vidas. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que necesitas que tu pueblo haga para reflejar tu gloria y para hablar a otros de tu amor, de tus misericordias y de tus bondades, las cuales se renuevan cada mañana, Señor? Nos ponemos en tus manos. Háblanos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta plática la he titulado Año Nuevo y sus propósitos, pues es 31 de diciembre. Y la verdad es que no sé si ustedes ya tienen sus 12 deseos para hoy en la noche, pero quisiera pedirles que me ayudaran, porque yo no tengo. Entonces, ahí tengo 12 propósitos, son los 12 deseos para hoy. Para cada uva, no me da tiempo de comerme una uva y un propósito. El propósito, si lo digo, la uva no me la como. Pero, a ver, hermanos, quisiera que me dijeran cuál sería uno de sus propósitos, o cuál es uno de sus propósitos para este próximo año 2024. Los escucho. Bajar de peso no me lo digan porque me ha costado mucho trabajo bajar 3 kilos. Así que, por favor, otro propósito que no sea bajar de peso. Los escucho. Muy bien, el Señor me ayude a evangelizar. Perfecto. ¿Algún otro propósito, hermano? Yo le pido a mi Dios que me dé más fuerzas en mis rodillas para venir siempre a mi casa de oración. Fuerzas, vida para venir a su iglesia. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Salud para poder asistir. Salud para venir a adorarlo. ¿Algún otro propósito, hermanos? ¿Sí, Olivia? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, pero más detalladamente, más de estudio, no es de leer nada más así por leer, ¿no? Es más de estudiar. Gracias. Nos faltan todavía 8, hermanos. ¿Qué otro propósito tienen ustedes? Ahora resulta que no tienen propósitos. No puede ser, Señor. Sí, Olivia. Dejar de comer lo que no debo, ¿verdad? ¿Así le ponemos, Olivia, o cómo?
A comer más saludable. Ok, comer más saludable. Comer más saludable y hacer ejercicio. Ok, ya nada más nos faltan 7. ¿Sí, Joel? Mejorar la relación con la familia. Mejorar mi relación familiar. A ver, hermana Chepita, no le entendí nada, pero sé que usted habló. Ay, hermana, ya me estoy quedando sordo. Ah, ok, bien. Hablarle a los nietos. Yo no tengo nietos, pero bueno, hablarle a los nietos de Chepita para que vengan hoy. Listo, ya nos faltan 6, sí, hermano. Entendimiento de Dios. Sí, hermana. Dar mucho amor a nuestros semejantes como el Señor quiere. Amar como Dios me ama. Nada más no te vayas a aprovechar, Claudia. Ajá, ¿cuál otro, hermano? ¿Perdón? Orar y compartir el Evangelio. ¿Cuál otro, hermano? Que pido que yo que el Señor reúne los corazones a mis hijos, que también ellos lo conozcan. Ok, orar por mi familia que no la conocen. Uno más, ya los otros ya los voy a poner yo. ¿Perdón? Buscar más la unión familiar. ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿Sí, hermana Yanda? Que nuestra alabanza glorifique cada día. Ok, mejorar mi alabanza. Que Dios ayude a mi hijo para que sus hijos puedan lograr los resúmenes. Ok, pero ese es el tuyo. El mío, ¿cómo lo podría yo? Ok, ya. ¿Noé? Ya. Sí, ya sé. ¿De quién hablas? Ya sé quién hablas. ¿Sí, Noé? Aprender a oír. Connie Colorado. ¿Algún propósito? Mejorar en mi trabajo. Y mi relación familiar. Ok, ya, hasta ahí. Porque si no, me voy a pasar todo el día aquí. Bien, vamos a ver entonces, de todos estos propósitos, primero entender qué es un propósito. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que un propósito es un ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Mi propósito de este año nuevo, pues, es evangelizar. Ese fue el primer propósito. ¿Ok? Entonces entiendo que es mi ánimo o intención. Como que si puedo, lo voy a hacer. Si no, pues no lo hago. Pero pues realmente no es algo que yo quiera, que yo desee mucho. ¿Ok? Bien, otra definición que da la Academia Española dice que es el objetivo que se pretende conseguir. Y esta es
más la que se acerca a lo que quiero. Es decir, mis propósitos son mi objetivo que me estoy planteando en este último día del año, porque tuve 364 y no lo logré, pero los próximos 365 sí lo voy a lograr. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Lo vamos a lograr? Sí. Perfecto. Eso es todo. Sin embargo, veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Para esto, yo tengo que empezar a ver, dentro de todos mis propósitos, ¿qué pecado estoy cometiendo? A simple vista no se ven. De hecho, es raro hablar de pecado con propósitos cuando estoy hablando de evangelizar, de que Dios me dé fuerzas, de que Dios me dé salud, de que Dios me ayude a estudiar la Biblia. No hay ningún pecado en ello, ¿verdad? Está muy simple. Pero, ¿qué es lo que todo el mundo hoy realmente está pensando? Y la mayoría de todos pensamos, que el próximo año me vaya mejor, que el próximo año pueda yo tener un poco más de dinero, que yo el próximo año tenga más fuerza, que el próximo año Dios me dé. Bueno, vamos a ver uno de los pecados que cometemos. Soy optimista. Y la pregunta, ¿por qué es un pecado? ¿Por qué es un pecado ser optimista? Acuérdense aquella palabra, aquella comercial que decía, únete a los optimistas. Y ser optimista es ser una persona mejor. Tú tienes que pensar siempre con optimismo. Las personas pesimistas no son buenas. Los optimistas sí son buenos. Júntate con los optimistas y vas a ver que vas a lograr todo lo que te propongas. Otro pecado es que tengo fe. ¿Por qué es pecado que yo tenga fe? Si yo estoy confiando y estoy pidiéndole a Dios con fe para que me dé fuerzas, para que me dé vida, para que me dé salud. ¿No puede ser pecado la fe? Y aquí es cuando la palabra del Señor nos da un duro revés. Porque uno de los pecados que estoy cometiendo es que soy ateo. Es decir, estoy pensando de una manera necia. Estoy pensando de una manera insensata. Y lo disfrazamos muy bien. Estoy pensando de una manera egoísta. Donde el que importa soy yo. Son mis propósitos, mis deseos. Y me encanta esta frase porque esta frase es matadora, sobre todo para lo que venimos haciendo. Soy el capitán de mi propio destino. No lo queremos ver y no lo queremos aceptar porque somos cristianos. Pero queremos ser el capitán de nuestro propio destino. Queremos hacer lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y es aquí cuando el Señor nos empieza a dar un recorrido desde Génesis hasta Zacarías. Y nos vamos a poner un primer ejemplo. Eva y Adán.
Hago mención de que no digo Adán y Eva, sino Eva y Adán. ¿Por qué pecó Eva? Porque su deseo fue hacerle caso a lo que la serpiente le dijo. ¿Dios les dijo que iban a morir? No, si Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como Él. Y allá va Eva y le comparte a Adán. Hicieron su propósito, hicieron su deseo. Y Dios los sacó del Edén y nunca más volvieron a estar en el Edén. Bueno, vamos a hacer un poco más actualizado esto de los deseos. David y Betsabé. David y Betsabé, pues todo el mundo sabe quién fue David y quién fue Betsabé y la historia. Pero lo que más me llama la atención es que la Biblia nos dice, y el relato está en que era el tiempo de la guerra y David tuvo el deseo de quedarse en su castillo. Tuvo el deseo de quedarse en Jerusalén. ¿Para qué salgo a pelear? Aquí estoy bien. Y es en la ociosidad donde volteé a ver y allá a lo lejos veo una mujer hermosísima, bellísima, bañándose. Y sus ojos la desean y la hace suya y comete pecado. Era su deseo. Y el pecado generó más pecado. Y ese pecado siguió generando más pecado. Bueno, para acabar más pronto, ¿no? Encontramos desde el Éxodo en adelante al pueblo de Israel rebelándose contra Dios y haciendo su deseo. Esos son los pecados, hermanos. Y hay algo muy interesante porque Josué inició ganando una batalla importantísima, una batalla imposible. Al día de hoy todavía no sabemos cómo, y la ciencia nos explica cómo es que una muralla tan gruesa, tan alta, haya sido derribada con solo gritar. ¿Qué pasó? ¿Fue la mano de Dios? ¿O es que las frecuencias, las ondas impactaron y la cantidad fue tan grande, tan alta que logró destruir una muralla, la roca sólida? Pero después resulta que después de haber ganado y después de haber entendido que Dios estaba con ellos y que Dios no le iba a tolerar el pecado, porque después pierden otra batalla y Josué se duele y dice: ¿qué pasó, Señor? Pues no que ibas a estar con nosotros. Y Dios le dice: a mí no me preguntes, pregúntale al pueblo. El pueblo pecó. Josué va y empieza a preguntar: oigan, a ver, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Y empezaron a echar suertes y empezaron por tribus a quitar las tribus, y de una tribu señalada empezaron a quitar las familias hasta que apareció el culpable. Uno había tenido el deseo de quedarse con cosas que vio en Jericó. Nadie las va a extrañar. ¿Qué puede pasar? Si está bonito el tapete, las monedas, qué bien. Las vasijas para mi mujer que le encantan, para cocina. Uno que deseó y todo el pueblo de Dios pagó las consecuencias.
Qué pecado tan grande, ¿no? Y sin embargo, el Señor se manifestó, los liberó, los restauró. Y después llegaron unos hombres y dijeron: venimos desde muy lejos, mira, la ropa que traemos era nueva cuando salimos y mira. Y Josué cometió el error de no consultarle a Dios. ¿Para qué le pregunto a Dios si esto es insignificante? Yo lo puedo ver, lo estoy viendo, están todos raídos, el pan tiene hongos, hasta gusanos tiene, el vino ya huele a putrefacción. No, estos cuates sí me están diciendo la verdad, vienen desde muy lejos. Y pues, ¿para qué le pregunto a Dios? Bueno, ahora sí, hermanos, necesito que ustedes me ayuden. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios o mi voluntad. Dios nos muestra en su palabra que mi voluntad va a acarrear grandes males para mi vida. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el Salmo 14, versículo 1. Aquí vamos a hacer un manejo bíblico. Salmo 14, 1. Salmos 14, 1. ¿Sí? Léelo, Gaby. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y no lo tomemos a mal, hermanos, pero si tú en tus deseos de este año 2024 no estás pensando en hacer la voluntad de Dios, eres un necio. Y si el necio dice en su corazón que no hay Dios, entonces te vuelves ateo. En Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 20, hermanos. Es un hombre rico. A ver, Connie. Qué interesante cómo el Señor utiliza una parábola para mostrarnos que todo lo que tú estés pensando para el próximo 2024, pues se puede quedar solamente en tu cabeza. Y ahí se va a quedar. Hace muchos años decía un pastor: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Yo no me imagino a Dios riendo, pero le encontré la lógica y no le hallo error. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y recapacitando en esto, encuentro los planes del Señor en el libro de Jonás. Jonás, ve a Nínive porque la quiero destruir. Ve y predícales, diles que su pecado me ha alcanzado y que en 40 días los voy a destruir a todos. Hombres, mujeres, niños, desde el más joven hasta el más anciano, incluso los animales, todo lo voy a destruir. Por favor, Jonás, ve y díselos. Y Jonás dijo: a sus órdenes, jefe,
allá voy. Señor, destrúyelos. No hay problema. Me voy a ir a Tarsis. Me voy para el otro lado. ¿Cómo es que a veces Dios nos muestra su voluntad y nosotros no estamos dispuestos a hacerla? No estamos dispuestos a obedecer. Y nos volvemos Jonás. Y nos va como a Jonás. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y para los jóvenes es, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? A ver, joven, si tú quieres tener un novio o una novia que a tus papás no les agrada, simple y sencillamente estás en contra de la voluntad de Dios. Esposo, esposa, si tú quieres hacer algo y lo consultas con tu pareja y no está de acuerdo, estás en contra de la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿no? Parecía tan complicado y ahorita estoy entendiendo que si no me pongo de acuerdo con mi pareja en hacer algo, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si estoy desobedeciendo a mis padres, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí que dichosos los solteros, dijera Pablo. No se salvan, también tienen papás. Bueno, dichosos los huérfanos, esos no tienen papás. También en su palabra el Señor nos muestra grandes bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Vamos a empezar con una probadita. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quizás no nos ha caído todavía el 20, pero desde la antigüedad Dios le dijo a su pueblo: si tú obedeces mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, te va a ir muy bien. Yo voy a ver por ti. Ningún enemigo te hará frente. Nadie te podrá derrotar porque yo pelearé por ti. No tendrás terror alguno de mortandad o de peste. No temerás contra las flechas. Yo soy Jehová, tu protector. Pero el pueblo hizo todo lo contrario. ¿Con cuánta razón Josué tuvo que enfrentar al pueblo y decirles: tomad una decisión, decidid ahora a quién servís, porque mi casa y yo serviremos a Jehová, y allá ustedes? Salmos 32, 8, hermanos. Vamos a conocer un poco más acerca de la voluntad de Dios. Salmos 32, 8. ¿Qué dice la palabra del Señor?
No tengan miedo, hermanos, es la palabra de Dios, no es mía. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora entiendo por qué no lo querían leer. Si tú estás atento a mi voz, yo te voy a hacer entender mi camino. Aunque no nos guste, siempre hacemos y seguimos el camino que Dios nos ha trazado. Quizás sea algo de la edad, pero hay personas ya muy grandes que consideran que por sus 80, 70 años de vida, o quizás menos, ya vivieron mucho. Y lo que desean es que el Señor se los lleve. Desean que el Señor ya les quite la vida. Pero ese no es el propósito de Dios todavía para sus vidas. No es cuando nosotros querramos, es cuando Él lo disponga. Es cuando Dios nos diga: buen siervo fiel, hasta aquí llegaste, entra en el gozo de tu Señor. Proverbios 16:9, hermanos. Proverbios 16:9. Ya vimos que el Señor nos mostrará su camino. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza su paso. Tú podrás pensar lo que quieras hacer y todo lo demás, pero el Señor, tarde que temprano, te va a enderezar y te va a decir: hey, ven para acá, hijo. Te habrás alejado, te habrás ido, pero el Señor dice: ven acá. Es difícil porque vuelvo a caer con el ejemplo de Jonás. Jonás dijo: Señor, si los vas a destruir, destrúyelos, se lo merecen. Son unos conquistadores, unos malvados, son unos infames. Destrúyelos. Pero por si las dudas, yo me voy para el lado contrario. ¿Por qué? Pues por si tienes alguna otra forma de llevarme, pues llévame desde más lejos. Y el Señor le dice: bueno, pues te voy a llevar desde más lejos. Y ya conocemos la historia de Jonás. Por más que querramos huir, no vamos a poder hacer lo que nosotros querramos. Hay que entender que es la voluntad de Dios. Y yo pregunto: ¿hasta cuándo vamos a entender esto? ¿Hasta cuándo entendemos que lo que hacemos es la voluntad de Dios? Y aunque Dios nos permite hacer y desviarnos de su voluntad, aún así Él lo tiene bajo control. Su voluntad fue que una prostituta salvara y de esa prostituta viniera un linaje que llegara hasta el Hijo de Dios. Rahab fue rescatada. Pero también de una mujer ajena al pueblo de Israel. Fue su voluntad la que la trajo y la que hizo manifestar su amor, de tal manera que siguió a su suegra y la sirvió y vio por ella. Y de ahí viene el rey David. Y sigue mostrando él su voluntad. Se hace. Cuando estaban más chicos, mis hijos, les decía: ustedes me hablan no con sus actos, pero no con sus palabras, sino con sus actos.
Y yo los tengo que hacer entender por las buenas o por las malas. Pero de que van a hacerme caso, me van a hacer caso. Así también es el Señor. Sí, vete con quien tú quieras, haz lo que tú desees, vas a sufrir. Ya lo vimos en Deuteronomios 28. Pero te voy a manifestar mi gracia. Y te voy a traer desde ahí. Y vas a venir otra vez aquí conmigo. Porque mi voluntad es que estés aquí, alabándome y glorificándome. Bueno, Salmos 37, versículos 23, la parte A. O sea, la primera frase. Salmos 37, 23. Es solamente para reafirmar, hermanos. ¿Qué dice Salmo 37? Verso 23. Jehová ordena nuestros pasos. Jehová va a ordenar nuestros pasos. Entonces, ¿para qué hago propósitos de año nuevo? Proverbios 19, 21, hermanos. Proverbio nos dice que sin importar tus pensamientos, el único que va a prevalecer es el consejo de Dios. Sigámoslo. Sigamos el consejo de Dios. Dejemos de andar pensando en tonterías. Hace rato cantamos que es todopoderoso. Y confirmamos que es poderoso Dios. Y terminamos diciendo que es poderoso, pero no lo creemos. Salmos 33:11. ¿Qué nos dice Salmos 33:11? La palabra de Dios se va a cumplir contigo en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, y seguirá también con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Así dice su palabra, está en Éxodo. Yo soy Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago justicia y misericordia con quien yo quiero hacer misericordia. Y es aquí donde vuelvo a recaer en que somos ateos, porque no podemos reconocer el poder de Dios cuando nos va mal. No podemos reconocer la voluntad de Dios cuando lo que tú piensas, cuando tú hiciste lo que quisiste sin poner a Dios en primer lugar, sin preguntarle a Dios en qué es lo que tenías que hacer, pero tú lo hiciste. Entonces te enojas, te frustras y te rebelas. Y gracias a Dios porque nos dejó un ejemplo muy grande. El libro de Job, capítulo 1, versos del 20 a 22, nos da un ejemplo de cómo es aceptar la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios es lo que menos deseo en mi vida. Recordamos que Job está perdiendo todo lo que posee en riquezas: sus camellos, sus ovejas, sus hijos, todo su ganado. Lo perdió en un solo día. ¿Y cuáles fueron las palabras de Job?
Aquí están en Job 20, Job 1, del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se puso en tierra y habló. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios de su propósito alguno. Ese es un ejemplo muy antiguo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más nuevo. En el huerto de Getsemaní había un hombre que sabía que iba a morir. Y él dijo: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad. Santiago 4:14, ¿qué es lo que nos dice Santiago en nuestro texto que hoy leímos? Es interesante porque Santiago habla a todos los hermanos. Él está hablando a los creyentes, a los cristianos. No le está hablando a inconversos ni a gentiles, está hablando a los cristianos. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entiendo que Jehová es eterno. Jehová fue, es y será. Y aunque yo tenga 100 años, solamente es un polvo, una hoja que el viento puede llevarse y quitar de ahí. Mi vida no es absolutamente nada en comparación con Dios. ¿Para qué hago mi voluntad? Proverbios 27:1, hermanos. No dejaste el día de mañana, que no sabes qué dará tu día. Santiago le está diciendo a los hermanos, aquellos que piensan y dicen: ah, mira, el día de mañana vamos a ir a tal lugar y vamos a comerciar y estaremos allá un año y que esto, que lo otro. O sea, a los que están haciendo planes, pues son unos arrogantes. Santiago les dice otra vez que son unos ateos. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida es tan pasajera y no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Y tú quieres hacer tu voluntad. Esa es tu voluntad. Ir, comerciar, hacer negocios, ganar dinero y regresar. Y no es así. Pregunta: ¿cuántos de ustedes saben que van a vivir el día de mañana? Entonces, a ver, hermanos, para ir ya cerrando y terminando en esta plática. 1. Tenemos propósitos, tenemos deseos y sin embargo es pecado delante de Dios. 2. Entendemos y reconocemos que solamente Dios es eterno y que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios hace su voluntad en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Así que, ¿queremos hacer la voluntad de Dios por las buenas o por las malas? Y terminaré contestando la pregunta que le hicieron a Jesús
enfocada en este caso, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y lo voy a parafrasear queriendo decir, bueno, Señor, ¿y cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito en mí, Señor? Bueno, el propósito de Dios para nuestras vidas se encuentra en Éxodo capítulo 20, del versículo 2 al 17. Son los 10 mandamientos, hermanos. ¿Lo quieren más simplificados? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo. Miqueas 6:8. El Señor me ha mostrado lo que Él demanda y lo que Él quiere, que es hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Proverbios 21:3. ¿Qué me dice Proverbios 21:3? Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová mucho más agradable que todo tu dinero, que todo tu esfuerzo y que todo lo que tú consideres que es mejor. Jehová prefiere que seas justo. Job capítulo 1 del 20 al 22 es simplemente reconocer que Jehová es el que está obrando en mi vida. Y así como Job decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Santiago 4:15 nos dice que nosotros debemos de considerar si Dios lo permite. Y eso es algo que decimos, ¿no? Pero que no entendemos en toda su totalidad, o no entendíamos. Si Dios quiere, Dios mediante, pero a veces lo usamos de una manera ya tan común que ya perdió el sentido de humildad delante de Dios. Pablo, en 1 Corintios 4:19 y 16:7, hace precisamente este énfasis. Si Dios me lo permite, iré a vosotros. He querido ir, pero el Señor no me lo ha permitido, pero mi deseo es querer ir con ustedes. Y en Romanos 1:10 también pone primeramente a Dios. Mateo 6:33, el maestro nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quiero terminar, hermanos, con la pregunta. Quiero que lo piensen. Si tú amas a alguien, ¿desearías su mal? Si tú amas a alguien, ¿desearías su mal? Porque lo que sí nos hace falta es entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Juan 3:16 nos da un texto enorme. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el propósito de Cristo al venir a morir por tu vida y por la mía. Y lo único que nos resta es entregarnos por completo a Dios. Entregar nuestra voluntad a Dios. Buscar su deseo, no nuestro deseo. Queremos tener un próspero año nuevo, 2024. Busca a Dios. Busca hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Tu voluntad está más torcida y chueca que las cumbres de Maltrata o las de Río Frío. Y para los que son beisbolistas está más chueca que un tirabuzón. Nuestra voluntad nunca va a ser igual a la voluntad de Dios, pero su Santo Espíritu nos permite entender cuál es la voluntad de Dios y nos permite también someternos a Él. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo que nació y gracias también porque nos enseñó a acercarnos a ti confiadamente, para entregarnos a ti. Y en esta hora, Señor, tú conoces los corazones de tu pueblo, los corazones de tus hijos. Permítenos, Señor, entregarnos a ti. Que este año nuevo que comienza 2024 podamos, Señor, entregarnos por completo a ti, a hacer tu voluntad. Desde cumplir tus 10 mandamientos, Señor, y reflejar en todo momento que somos tus siervos, que somos tus hijos, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad y las muchas oportunidades que nos darás. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, redargúyenos y exhórtanos con tu Santo Espíritu en cada uno de los días que nos permitas, para así también, Señor, entender que el dolor, que las circunstancias adversas, las circunstancias que no nos gustan, también están bajo tu voluntad y bajo tu control. Y ayúdanos, Padre, para darte gracias por ellas. Gracias porque nos permites pasar por esas pruebas. Gracias también, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y porque tú no dejas caer ninguna de tus promesas, ninguna de tus palabras al suelo. Tú las cumples a su debido tiempo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas y este próximo año nuevo, 2024. Prospéranos conforme a tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad y guíanos para hacer siempre, Señor, tu voluntad. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga.